Más de 5 millones fuera de Colombia buscando un refugio, un éxodo. Acaba de entregar el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de entregar un informe sobre el efecto de la violencia política sobre las mujeres. ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres en la guerra? La violación, el desplazamiento, el dolor de las mujeres en la guerra. A mí sí me da vergüenza que haya un 70% de colombianas y colombianos, según lo muestra la prensa, favoreciendo una política de represión. Creo que el problema no es de Uribe, el problema tendríamos que pensarlo, cuáles son los cambios de valores y cómo se le está imponiendo a través de dispositivos culturales a una región que no abramos un debate distinto sobre las consecuencias de la guerra. Sigo con la misma línea de reflexión que usted lleva. Cuando terminó el gobierno de Andrés Pastrana, existía una especie de consenso nacional e internacional que habían fallado los esfuerzos del diálogo y la negociación, que las partes con mayor o menor medida no se habían logrado poner de acuerdo pese a todas las facilidades que había dado el gobierno de Andrés Pastrana a la guerrilla para poder llegar a un acuerdo. Y entonces se produce este triunfo sustantivo de Álvaro Uribe por una solución distinta, por encarar la realidad colombiana justamente a través de este plan de seguridad democrática. Ha pasado ya un tiempo considerable, señora Gloria Huertas. ¿Hay una posibilidad, a su juicio, real en estos momentos en Colombia de una solución política? Pero devolvámonos un poquito. ¿Qué papel estaba jugando Estados Unidos con Andrés Pastrana? Recuerde usted que el primer plan que se conoció como Plan Colombia, que era un plan para la paz, para la solidaridad, así es, para la vida, ese plan se transforma en un plan de intervención militar y un plan contrainsurgente. Y eso no nace especialmente porque fracasaron las negociaciones, claro. Cuando estamos hablando de un conflicto de más de 50 años y de intereses económicos para afianzar un modelo neoliberal, es compleja la situación. Y se presentaron muchos inconvenientes y seguramente las FARC y contribuyó muchísimo a la desesperanza, pero le quiero decir, más de 100.000 personas, yo fui a 3 audiencias, más de 100.000 personas por primera vez estaban en las regiones preparando documentos sobre lo que significaba la reforma agraria, qué significa una política energética, cuáles son los cambios que tiene que tener el país en la redistribución de los presupuestos, cómo podemos reconocer la oposición en Colombia. Acababan de eliminar a la Unión Patriótica, el exterminio de la Unión Patriótica. ¿Cómo salir del bipartidismo? Que existan los liberales, que existan los conservadores, pero que existan los comunistas, que exista la gente que piensa diverso. Yo tuve la oportunidad de estar en 1988, en una reunión en Houston. Nos invitaron a 12 personas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una reunión que se hizo a bajo perfil. Yo quedé tan sorprendida con lo que estaba oyendo, porque desde ese momento venía cualificándose como el futuro del país, en términos del papel de los Estados Unidos en lo que se llamaba paz. Y yo recuerdo que uno de los debates más profundos tenía que ver cómo negociar sin ceder, y cómo lograr vencer al opositor para salvar la democracia. Mire, quiero decirle que en 1988 en Houston, cuando yo escuché todo esto, seguramente me falta mucha formación política, seguramente me falta mucha formación económica, pero no me falta dignidad. No me falta sentimiento como mujer para entender que ese no era el camino, que el camino no es fumigar las regiones, que el camino no es asesinar las mujeres y los campesinos porque se supone que esa mujer o ese campesino son amigos de las FARC o del ELN. Esa no es la metodología. Y con el gobierno de Andrés Pastrana
tampoco Andrés Pastrana le contó la realidad del país, y es, si efectivamente este camino no funcionaba, nos correspondía a nosotros, como ciudadanos, a la sociedad civil colombiana, que hay unos esfuerzos muy grandes en Colombia, desde las regiones, de los movimientos afro, de los indígenas, de las mujeres, que no queremos la guerra, que le estamos diciendo a las FARC, al ELN, al gobierno colombiano, que tenemos que buscar salidas. Pero hoy yo siento la situación mucho más compleja, porque hoy tenemos radares, la privatización del conflicto colombiano. Estados Unidos ha dividido los contratos. No vamos a tener la ocupación que tuvo Irak o que Afganistán. En Colombia hay otro método. En Colombia hoy tenemos la frontera con Ecuador, la frontera con Venezuela. Tenemos las fumigaciones, el manejo de los helicópteros. Las tropas americanas están hoy en Melgar, Tolima, en el sur del país. Hay tropas americanas en Colombia y están cada vez más bajándole el perfil y colocando el tema simplemente desconociendo que existe un conflicto y que si no hay diálogo, mira, si no hay salida política al conflicto, la salida no es militar. Y el desangre y la desesperanza va a ser mayor en Colombia. Pero si le entiendo bien, ¿usted cree que hay solución política en la medida que los ciudadanos asuman su responsabilidad, en la medida que se asuman esfuerzos de parte de la sociedad civil, que por muy meritorios que sean, son fragmentados? Es decir, hablando de forma directa, esto se soluciona respecto de la fuerza política que uno tiene para poner sobre la mesa, ¿o no? Mira, aquí entra otro elemento que seguramente nos falta mucho análisis. ¿Qué ha significado estos últimos 10 años en Colombia el papel de la cooperación internacional para la paz? ¿Y cuál es el efecto? No solamente de la cooperación económica, de la cooperación política. Y a la vez que estamos viendo cómo se relaciona los intereses económicos internacionales sobre el país, eso también tiene que mostrarse el costo que está teniendo sobre la sociedad. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que tenemos, ahora existe una esperanza. Yo siento que en medio de toda la dificultad, déjeme que le diga que yo creo que hoy el polo democrático alternativo va generando, con todas las dificultades que usted quiera, con las divisiones que tengamos, está generando un espacio de unidad, y creo... Está creando esa fuerza política necesaria. Pero claro, y tiene un hombre como Carlos Gaviria, que permite confianza, permite credibilidad, le permite seguridad al cuerpo diplomático acreditado en Colombia. Pero se necesita, por ejemplo, que los colombianos y las colombianas en el exterior, ojalá en Europa, ojalá en los Estados Unidos, en América Latina, en África, empezáramos a tener las mesas de trabajo por la paz, porque no solamente tenemos dificultades allá. Cada persona que ha venido al exilio a Europa trae partecita del efecto del dolor que ha cruzado allá, aquí, y se necesita abrir agendas internacionales para la paz. Necesitamos oír qué piensan los refugiados políticos, necesitamos oír los migrantes, la opinión de las mujeres y los hombres, pero yo creo que hoy hay una esperanza, aún en medio de toda la dificultad. Pero usted quería comentar lo que a su juicio es una crítica, ¿verdad?, a la presencia de la comunidad internacional estos últimos años en el conflicto en Colombia. Pero claro, en eso yo le quiero decir que una mujer argentina decía que ella quería escribir un libro mío que se llamaba, que dijera Mujeres Inconvenientes. Entonces, porque cada que yo hablo, dice, pero por favor, diga las cosas buenas. Claro, pero mira, si hoy evaluamos cuál ha sido el papel de la USAID en Colombia, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, hay mucho dinero, mucho dinero.
Y todo ese dinero en un país que cada vez... de este plan de seguridad democrática. Ha pasado ya un tiempo considerable, señora Gloria Huertas. ¿Hay una posibilidad, a su juicio, real en estos momentos en Colombia de una solución política? Pero devolvámonos un poquito. ¿Qué papel estaba jugando Estados Unidos con Andrés Pastrana? Recuerde usted que el primer plan que se conoció como Plan Colombia, que era un plan para la paz, para la solidaridad, así es, para la vida, ese plan se transforma en un plan de intervención militar y un plan contrainsurgente. Y eso no nace especialmente porque fracasaron las negociaciones, claro. Cuando estamos hablando de un conflicto de más de 50 años y de intereses económicos para afianzar un modelo neoliberal, es compleja la situación. Y se presentaron muchos inconvenientes y seguramente las FARC y contribuyó muchísimo a la desesperanza. Pero le quiero decir, más de 100.000 personas, yo fui a 3 audiencias, más de 100.000 personas por primera vez estaban en las regiones preparando documentos sobre lo que significaba la reforma agraria, qué significa una política energética, cuáles son los cambios que tiene que tener el país en la redistribución de los presupuestos, cómo podemos reconocer la oposición en Colombia. Acababan de eliminar a la Unión Patriótica, más de 5 millones fuera de Colombia buscando un refugio, un éxodo. Acaba de entregar el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de entregar un informe sobre el efecto de la violencia política sobre las mujeres. ¿Qué pasa con el cuerpo de las mujeres en la guerra? La violación, el desplazamiento, el dolor de las mujeres en la guerra. A mí sí me da vergüenza que haya un 70% de colombianas y colombianos, según lo muestra la prensa, favoreciendo una política de represión. Creo que el problema no es de Uribe, el problema tendríamos que pensarlo, cuáles son los cambios de valores y cómo se le está imponiendo a través de dispositivos culturales a una región que no abramos un debate distinto sobre las consecuencias de la guerra. Sigo con la misma línea de reflexión que usted lleva. Cuando terminó el gobierno de Andrés Pastrana, existía una especie de consenso nacional e internacional que habían fallado los esfuerzos del diálogo y la negociación, que las partes con mayor o menor medida no se habían logrado poner de acuerdo pese a todas las facilidades que había dado el gobierno de Andrés Pastrana a la guerrilla para poder llegar a un acuerdo. Y entonces se produce este triunfo sustantivo de Álvaro Uribe por una solución distinta, por encarar la realidad colombiana justamente a través... Terminio de la Unión Patriótica, cómo salir del bipartidismo, que existan los liberales, que existan los conservadores, pero que existan los comunistas, que exista la gente que piensa diverso. Yo tuve la oportunidad de estar en 1988, en una reunión en Houston. Nos invitaron a 12 personas, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, una reunión que se hizo a bajo perfil. Yo quedé tan sorprendida con lo que estaba oyendo, porque desde ese momento venía cualificándose como el futuro del país, en términos del papel de los Estados Unidos en lo que se llamaba paz. Y yo recuerdo que uno de los debates más profundos tenía que ver cómo negociar sin ceder, y cómo lograr vencer al opositor para salvar la democracia. Mire, quiero decirle que en 1988 en Houston, cuando yo escuché todo esto, seguramente me falta mucha formación política, seguramente me falta mucha formación económica, pero no me falta dignidad. No me falta sentimiento como mujer para entender que ese no era el camino, que el camino no es fumigar las regiones, que el camino no es asesinar las mujeres y los campesinos porque se supone que esa mujer o ese campesino son amigos de las FARC o del ELN.
esa no es la metodología. Y con el gobierno de Andrés Pastrana, tampoco Andrés Pastrana le contó la realidad del país. Y es, si efectivamente este camino no funcionaba, nos correspondía a nosotros, como ciudadanos, a la sociedad civil colombiana, que hay unos esfuerzos muy grandes en Colombia, desde las regiones, de los movimientos afro, de los indígenas, de las mujeres, que no queremos la guerra, que le estamos diciendo a las FARC, al ELN, al gobierno colombiano, que tenemos que buscar salidas. Pero hoy yo siento la situación mucho más compleja, porque hoy tenemos radares, la privatización del conflicto colombiano. Estados Unidos ha dividido los contratos. No vamos a tener la ocupación que tuvo Irak o que Afganistán. En Colombia hay otro método. En Colombia hoy tenemos la frontera con Ecuador, la frontera con Venezuela. Tenemos las fumigaciones, el manejo de los helicópteros. Las tropas americanas están hoy en Melgar, Tolima, en el sur del país. Hay tropas americanas en Colombia y están cada vez más bajándole el perfil y colocando el tema simplemente desconociendo que existe un conflicto y que si no hay diálogo, mira, si no hay salida política al conflicto, la salida no es militar. Y el desangre y la desesperanza va a ser mayor en Colombia. Pero si le entiendo bien, ¿usted cree que hay solución política en la medida que los ciudadanos asuman su responsabilidad, en la medida que se asuman esfuerzos de parte de la sociedad civil, que por muy meritorios que sean, son fragmentados? Es decir, hablando de forma directa, esto se soluciona respecto de la fuerza política que uno tiene para poner sobre la mesa, ¿o no? Mira, aquí entra otro elemento que seguramente nos falta mucho análisis. ¿Qué ha significado estos últimos 10 años en Colombia el papel de la cooperación internacional para la paz? ¿Y cuál es el efecto? No solamente de la cooperación económica, de la cooperación política. Y a la vez que estamos viendo cómo se relaciona los intereses económicos internacionales sobre el país, eso también tiene que mostrarse el costo que está teniendo sobre la sociedad. Yo creo que a pesar de los esfuerzos que tenemos, ahora existe una esperanza. Yo siento que en medio de toda la dificultad, déjeme que le diga que yo creo que hoy el polo democrático alternativo va generando, con todas las dificultades que usted quiera,